contarles un poco la experiencia que hemos ido desarrollando ya hace un buen tiempo. 14 años se van a cumplir. No, todavía no. 14 años que se van a cumplir tratando de impulsar una tecnología propia como país, ¿ya? Golpeando puertas para tratar de una u otra forma convencer, digamos, en el sentido de que se logre de una vez por todas una política pública en relación a este tema, ¿ya? Creemos que no se puede seguir con los camiones aljibe, sobre todo en zonas costeras. Son miles de millones de pesos que se gastan en eso cuando las soluciones están a la mano, ¿ya? Y eso quiero un poco transmitir con esta presentación. Como dije, nosotros hemos estado trabajando en el tema hace ya un buen tiempo, pensando, aplicando en el fondo lo que es la tecnología de membranas, ¿ya? La tecnología de membranas abarca una serie de alternativas, pero digamos, las más comunes podríamos centrarlas en lo que es la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la osmosis inversa, ¿ya? Es claro que la osmosis inversa es la tecnología convencional que se utiliza, ¿cierto?, en la desalación, en la desalinización. Pero nosotros lo que queremos hoy, lo que hemos estado trabajando es en una tecnología también de membranas similares, muy similar, pero que corresponde a la nanofiltración, ¿ya? Cada una de estas tecnologías obviamente tiene sus condiciones, ¿cierto?, de operación, presiones menores, ¿cierto?, pero también separaciones distintas. Por ejemplo, la microfiltración permite solo separar materiales ya, partículas, digamos, de mayor tamaño, ¿cierto?, un 5 micrones, 1 micrón. Después pasamos a la ultrafiltración, que puede separar bacterias, virus, qué sé yo, ¿ya?, materia orgánica, moléculas grandes. Y llegamos a la nanofiltración y la osmosis inversa, donde ya entramos en el campo de las sales, digamos, que es el gran problema del agua de mar. El agua de mar, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos que separar es el cloruro de sodio. Ese es nuestro gran problema, ese es nuestro objetivo. ¿Qué pasa? El agua de mar contiene alrededor de 20 gramos por litro de cloruro de sodio, y ese hay que bajarlo de 20 gramos por litro a menos de 400 miligramos por litro, lo que indica la norma de agua potable, ¿ya? Ese es el gran desafío. 98% de la sal que está en el agua de mar tenemos que reducirle, y las únicas técnicas que se han desarrollado y que tienen efecto importante, además de la tecnología de membrana, que es la osmosis inversa, es la evaporación, es decir, evaporar el agua, ¿cierto?, y después condensarla. Una técnica que requiere extremadamente mucha energía, y solo la han podido hacer aquellos países árabes, ¿cierto?, que disponen de mucho petróleo, ¿ah? Pero en el último tiempo esto ha ido cambiando. Por lo tanto, nosotros nos hemos enfocado en la tecnología de membrana asociada a la nanofiltración, y es que es lo que yo quiero contar. Pero quiero resaltar acá que la tendencia, ¿cierto?, sigue siendo exponencial con respecto a las plantas desalinizadoras. Nosotros nos hemos enfrentado en los desarrollos que hemos hecho a barreras, digamos, donde hemos trabajado con las comunidades, barreras, porque la gente dice, bueno, yo he vivido toda mi vida a la orilla del mar, ¿cierto?, y no me van a obligar a tomar esa agua, ¿ya? Esa es la premisa que uno se encuentra en la costa, ¿ah? Pero aquí podemos apreciar de que ya hay una cantidad de población en el mundo que se abastece con agua desalinizada. Estamos hablando de una producción del orden de los 100 millones de metros cúbicos. 100 millones de metros cúbicos diarios. ¿Qué es lo que significa 100 millones de metros cúbicos diarios? Si uno hace un cálculo rápido, ¿cierto?, considerando entre 100 y 150 litros por persona a día, multipliquen lo que significa la cantidad de personas que está tomando agua desalinizada. 100 millones de metros cúbicos, un cálculo rápido, significa 200 millones de familias. 200 millones de familias, ¿ok? Esa es una cantidad pero enorme de gente que está tomando agua desalinizada. Eso no hay que tenerle miedo al agua desalinizada. Eso es importante. Nosotros lo que hemos planteado, ¿cierto?, es un proceso de nanofiltración que utiliza, ¿cierto?, membranas similares a las de osmosis inversa, pero es en 2 pasos. ¿Por qué en 2 pasos? Porque la nanofiltración es una membrana, la membrana de nanofiltración es una membrana porosa, a diferencia de la membrana de osmosis inversa, que es una membrana densa, que solo deja pasar el agua.
En cambio, la de nanofiltración deja pasar algo de sales. Y eso es positivo, porque ustedes entenderán que la osmosis inversa, no sé si lo saben, un proceso de osmosis inversa significa obtener agua destilada, es un agua que no se puede tomar. ¿Y qué es lo que se hace? Se vuelve a agregar sales, se vuelve a remineralizar. ¿Ya? Es lo más absurdo. Es un absurdo. La nanofiltración deja pasar cierta cantidad de sales de tal manera que uno puede evitar en parte, ¿cierto?, esa remineralización. Conversaba recién con algunas de las personas que están acá que las grandes plantas desaladoras que existen en el norte, las grandes plantas que tienen las empresas mineras, ya no es solo la planta desaladora, sino que es la planta para producir el mineral que tiene que agregarse al agua después de desalinizarla. Y si no lo hacen, hay una corrosión en los ductos, digamos, importante. Y además, si se quiere usar para beber, tampoco se puede usar, digamos. Entonces nosotros planteamos la nanofiltración en 2 pasos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el primer paso de esta membrana de nanofiltración solo logramos reducir el contenido de cloruro de sodio, que ya mencioné, no en el 98%, sino que en alrededor del 90-92%. Entonces nos queda un margen todavía de cloruro de sodio que tenemos que eliminar y eso lo hacemos en un segundo paso. La gracia del sistema es que tenemos un agua intermedia. Hay un agua intermedia que no se logra con la osmosis inversa, es un agua intermedia que se puede usar para otros fines. No para beber, pero sí para uso industrial, para uso de riego probablemente, excepto, ¿cierto?, de bebida. Entonces, tiene este sistema, así que se ve tan simple en la lámina, tiene diferentes alternativas de uso. Por ejemplo, yo podría tener un primer paso muy grande para producir harta agua intermedia y después un segundo paso muy pequeño solo para la cantidad de agua de bebida, ¿ya? Y con el agua intermedia puedo hacer todas las otras funciones que no es bebida, ¿no? Entonces esto facilita, cosa que no puedo hacer con la osmosis inversa. Bueno, para hacer esto nosotros obviamente tuvimos que hacer todo un desarrollo, esto fue por allá por el año 2010, después del terremoto, partimos con esto. Y lo primero que hicimos fue demostrar, ¿cierto?, que esta secuencia de operación era factible, ¿ya? Y disponíamos de un equipo piloto con el cual podíamos trabajar con membranas comerciales, es decir, los resultados a esta escala, ¿cierto?, son escalables, totalmente escalables. Y así entonces empezamos a trabajar con distintos tipos de membranas. Y ustedes pueden ver, el agua de mar, por ejemplo, tiene una conductividad del orden de los 47.210 y nosotros con el primer paso, operando una presión bastante menor que la osmosis inversa opera a 65 bar, nosotros estamos aquí hablando de 40 bar, lográbamos reducir, ¿cierto?, esa conductividad en forma interesante a través de una membrana específica que aparece ahí. No todas las membranas de nanofiltración permiten hacer esto, ¿no? Entonces son algunas solamente. Y si ustedes se fijan en el cuadro de abajo, una membrana, por ejemplo la NF99, no logra reducir la conductividad tanto como la NF3, que reduce la conductividad casi similar a una de osmosis inversa, que es la última de abajo, ¿cierto? Imagínense, de 47.210 baja a 1.651 la membrana de nanofiltración y la de osmosis inversa obviamente lo baja más, porque es una membrana más densa, 979. Claro, uno podría decir, pero ¿qué está haciendo? ¿Para qué? Siga con la osmosis inversa, porque le reduce más. Pero fijémonos en el segundo cuadro del flujo, ¿ya? Con la membrana de osmosis inversa yo tengo 47,8 litros metro cuadrado hora, en cambio con la de osmosis inversa, con la de nanofiltración, 47,8, es decir, aproximadamente 3 veces más caudal a la misma presión. Y eso sí que es importante, porque estoy consumiendo la misma energía en los dos casos, pero en una estoy produciendo 3 veces más. Entonces ahí aparece la luz, que nos dice, esto va por ahí, está bien. Bueno, pero todavía sí, si nos vamos a los análisis, si nos vamos un segundo paso, que ya es una presión bastante menor, logramos, ¿cierto?, llegar a niveles de conductividad bastante bajos que se acercan, ¿cierto?, y equivalentes prácticamente a un agua potable, incluso mejor que el agua potable.
Y si se compara con la de osmosis inversa, ¿cierto? Se logra más o menos lo mismo, pero nuevamente la permeabilidad, es decir, los caudales que se logran son 3, 4 veces mayores. Y eso obviamente influye en los costos de operación. Bueno, esto fue un análisis preliminar, ¿cierto? Basado solamente en la conductividad, que es una medida, la conductividad eléctrica es una medida del nivel de iones y de ¿cierto? Material como cloruro de sodio y otros componentes, ¿cierto? Que están en el agua de mar. Para verificar esto, entonces nos vamos a los análisis propiamente tal. Y aquí podemos ver, por ejemplo, qué es lo que es los sólidos totales disueltos, el cloruro de sodio, los cloruros, que está marcado con rojo, que es la parte, como yo mencioné, la parte crucial en la desalinización. Entonces, cuando hacemos la operación, en el primer paso, a 40 bar, nosotros llegamos a un nivel de cloruro de sodio, o de cloruro en general, que supera la norma de agua potable, que es la 409. ¿Ya? 400, nosotros estamos un poco más arriba. Por eso digo que el primer paso no nos deja el agua apta para consumo, para bebible, pero sí nos deja un agua que se puede usar en riego, que se puede usar en otros usos, digamos, que no sea bebible. Ahora, todo lo que es calcio y magnesio, ¿cierto? Eso se cumple completamente y el resto de componentes. Entonces, cuando aplicamos incluso estos tratamientos como un primer paso, y lo vamos a ver después en la planta, a un agua que no es agua de mar, por ejemplo, que es un agua salobre, esto basta una nanofiltración con un solo paso. Cuando hacemos los dos pasos, obviamente cumplimos la normativa sin ningún problema. Ustedes se fijan, en el paso 1 llegamos a 570 de miligramos por litro en cloruro, acá bajamos a 13 y eso se cumple adecuadamente. ¿Okay? Entonces, esto nos dio, este trabajo de pilotaje nos da la idea, la siguiente. Nos lleva a la idea entonces que podemos, en base a esta información, entonces lo que hicimos fue patentar el desarrollo, obviamente. Uno trabaja dentro de un centro de investigación y lo primero que se hace, ¿cierto?, es tratar de proteger lo que el esfuerzo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue, y esto es re importante, porque lograr una patente en Chile o en cualquier parte del mundo necesita que tenga efecto inventivo, digamos, sino, porque esto se analiza en todos lados, si está hecho, digamos, y no está hecho. La idea, sí, depende. Bueno, lo que hicimos entonces fue patentar, y existe la patente de este proceso que está registrada con el número 52855 y fue otorgada en el 2013. O sea, nosotros tenemos, solo en Chile podemos nosotros construir como Universidad de Concepción y la empresa que licencie, ¿cierto?, esta patente, hasta el 2033 protegido. Nadie más puede hacerlo, digamos, en Chile. Y si lo hace, ojalá lo haga porque las multas son interesantes. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue patentar esto y que consiste en un pretratamiento que es muy similar a la osmosis inversa, y después vienen los dos pasos de nanofiltración, donde ya mencioné que el primer paso opera a 40 bar y el segundo incluso puede operar alrededor de 15 bar. Y esto permite obtener un agua estándar, agua potable, con un costo aproximado del orden de los 800 pesos por metro cúbico de agua, versus los 5.000 o 10.000 que usa el camión aljibe. O sea, ¿de qué estamos hablando? Incluso en la zona de Ñuble nos han informado que el metro cúbico puede costar 21.000 pesos. O sea, 21.000 pesos. O sea, ya que me salga 2.000 pesos el metro cúbico aquí, no hay por dónde perderse. Pero, ¿cómo convencemos? Ahí está el problema. Bueno, en base a esto, nosotros hemos hecho varias unidades ya, a pequeña escala, incluso a escala mayor. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, en contenedores, ya, por lo tanto pueden ser trasladadas, instaladas en distintas partes, ¿no? Tiene esa flexibilidad. Partimos en Penco, en Cerro Verde Bajo, después nos fuimos a Yico, en la zona del lago Bichuquén, después hicimos también algunas pruebas en Coliumo en algún minuto, después hicimos en Punta Lavapié, hemos estado también en la zona de Navidad, en la región de O'Higgins, en Chome, ahora en Cauquecura, en Iloca, ya estuvimos también en Rumena, hemos estado por todos lados, ¿eh?, con estas plantas. Pero a pesar de que hemos hecho todo ese movimiento, y no está fácil, digamos, conseguir ya una cosa más definitiva.
Bueno, eso mismo que hicimos a la escala del laboratorio lo verificamos a escala ya mayor, ¿cierto? Con estas plantas donde logramos, ¿cierto?, encontrar de que se cumplía la norma 409 con la calidad del agua. Hicimos análisis no solo de cloruros y de algunas sales, sino que también en la parte de metales pesados, por ejemplo, que es uno de los temas importantes, ya análisis más fino, qué sé yo, de otras cosas, como el caso del hierro, el caso del arsénico, el manganeso. El tema bacteriológico hemos logrado en 2 unidades que se instalaron, una en la región del Maule y otra en la región de Arauco, en la zona de la comuna de Arauco, con resolución sanitaria. Es decir, eso también es importante, porque si yo voy a distribuir esta agua a la población, tengo que tener la resolución sanitaria. Y eso se ha logrado de tal manera que la planta en cierta medida está certificada desde el punto de vista sanitario. Si uno quisiera instalar unas 40 de estas o 100, no sé. Ahora, quiero referirme un poco al tema del ahorro que uno puede generar en esto. Aquí hay varios elementos, porque uno podría decir, mire, pero usted está usando, la osmosis inversa usa 65 bar, ¿cierto? Una presión bastante alta, y usted está usando 40, pero está usando 20 o 15 en la segunda. Bueno, el tema es que uno puede usar la energía que sobra de la primera y mover la segunda. De tal manera que lo único que hace es reducir de 65 a 40, y eso, si uno hace una estimación que está ahí, digamos, permite reducir el consumo de energía en un 30-35%. El solo hecho de bajar la presión. Y eso hace más interesante el negocio, digamos, o la instalación de estas unidades. Y equipos para hacer estos intercambios de presión y en el fondo son recuperadores de energía. En el mercado existen varias alternativas y ustedes van a poder apreciar el que tenemos en la planta acá. Incluso tenemos uno incorporado que facilita, digamos, eso. Y lo otro es la incorporación de los paneles solares, ¿cierto?, que hace que esto sea completamente sustentable, porque ya lo único que necesito es llevar mi contenedor, ¿cierto?, con los paneles solares y eventualmente las baterías a la costa, donde el mayor problema a veces es que no se cuenta con energía trifásica, ¿cierto?, para poder operar estos sistemas. Entonces, ya el panel solar resuelve el problema, los intercambiadores de presión. Hemos hecho aquí, esto es una cosa que sacó Guasina hace un tiempo, donde comparaba la nanofiltración con la osmosis inversa del punto de vista de energía. Esto nos da la razón. Bueno, aquí con eso entonces hemos ido construyendo unidades. Ahí ustedes pueden ver lo que aparece en naranjo, ese es un intercambiador de presión que yo les hablaba, un recuperador de energía. Aquí se puede apreciar más o menos cómo se ha ido haciendo estas construcciones. Y quiero mostrarles un poco las unidades que tenemos. La siguiente. Por ejemplo, ahí hay una de las plantas que está en Arauco, en Punta Lavapié, la que está al lado izquierdo. Y acá tenemos otra que está en Navidad, en la región de O'Higgins, que tiene un sistema también es un contenedor grande, esa es una planta de 120 metros cúbicos día. Es un contenedor grande que tiene un sistema híbrido, tiene paneles solares y tiene una red trifásica. ¿Sí? Funciona, digamos, todo lo que pueda entregar los paneles, ¿cierto? Y si se quiere seguir operando, se puede seguir operando con la red trifásica. Aquí tenemos colega Gabriel ahí, que lo destaco, digamos, como gran impulsor. Ustedes pueden ver una planta totalmente autónoma, que es la que está allá, el contenedor. El contenedor contiene la planta, en su interior, en la parte trasera del contenedor están las baterías y tiene todo su sistema fotovoltaico sobre el contenedor. O sea, esa planta está lista y creo que está aquí en la municipalidad incluso, porque la ocupamos en unos proyectos en Arauco y en Chome. Y es totalmente, o sea, llegar, instalarla, conectarse al mar, hacer la extracción de agua y producir. Y la otra alternativa, que estas plantas se pueden también incorporar la telemetría, de tal manera que además de capacitar a los operadores, ¿cierto?, y darle esa continuidad en el tiempo, también uno puede llevar una supervisión a distancia de la planta. Cosa extremadamente importante.
para que esto no se transforme en un elefante blanco, porque al final, claro, uno puede entregar un sistema de este tipo a una comunidad y después capacitó a la gente la cambiaron, ya no hay más gente, qué sé yo, qué pasó. Entonces se puede llevar también una supervisión a distancia como para manejar y esto no muera en el tiempo. Así que esta es la que vamos a ir a ver más tarde, que está la planta en el fondo, ¿cierto? Y aquí lo que estamos trabajando en Colmullao es con un agua salobre que tiene una conductividad más o menos la mitad del agua de mar y se está abasteciendo cierto pequeño agricultor, en este caso invernaderos con hidroponía y también todo con paneles solares. Aquí no hay energía de red, sino solo paneles solares y lo que hace la planta entonces es producir agua desalinizada para en este caso riego y agua potable, las dos alternativas. Y esto es lo que se ha logrado, por ejemplo, y ustedes lo van a ver in situ, todo lo que es la producción de frutillas, la producción de lechuga. Este es un tema que se mencionó en la presentación anterior, y nosotros queremos destacarlo acá. Siempre se ha hablado de lo que rechaza la membrana, el agua que uno tiene que volver al mar. Nosotros no hemos preocupado del tema, ¿ya? Y hemos hecho análisis de bioensayos, siguiendo obviamente la normativa que se exige para estos bioensayos, en los cuales hemos demostrado que el efecto es nulo. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver 3 tipos de invertebrados marinos que son comunes en la zona de la costa. Los chanchitos de mar, no sé si es obvio que se conoce, digamos, ¿eh? el más conocido. Hay un par más, Artemia, que sé yo, y otro, donde estas aguas de rechazo, por ejemplo, que salen de una planta como la nuestra, no tienen ningún efecto en la mortalidad de esto. Entonces ese también es un mito, ¿eh? Y ahí hay cosas pero muy de mito, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, teníamos una planta en Chome en algún minuto y me llamó mucho la atención porque vino gente de Arauco que tenía mucho interés en que lleváramos esa planta a Arauco y venían a ver dónde teníamos las montañas de sal al lado de la planta. O sea que nosotros teníamos unas montañas de sal y estábamos contando, pero ¿cómo? Mira, vaya al tubo que está ahí y pruebe el agua. Dijo, sí, pues sí, igual que el agua de mar esto. Claro, si el agua de mar tiene 40 gramos por litro, esta tendrá 60, 70 gramos por litro, eso es el cambio. Y llega y pum, entra a la ola, ¿cierto? Y se acabó. Ahora, obviamente estamos hablando de plantas de mayor envergadura. De mayor envergadura hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido. Pero ahí hay exigencias de esto donde tienen que descargarse esa agua en el caso de las plantas grandes. Para verificar esto, también hemos hecho modelado de descarga del rechazo al mar. No hay normativa al respecto, pero no hemos basado en la normativa australiana. Los australianos tienen bastante regulado el tema. Y ellos, por ejemplo, mencionan, si ustedes se fijan ahí, que el rechazo tienen distancias, por ejemplo, de 37 metros y 14 metros de profundidad. Es decir, si yo lanzo la salmuera que sale de la planta, tengo 37 metros en forma horizontal y 14 metros en profundidad, donde la concentración del agua en ese punto tiene que ser 1 gramo por litro más que la concentración del agua de mar. 37 metros, 14. O sea, estamos hablando de plantas grandes. Bueno, nosotros hicimos el análisis, la simulación para el caso nuestro, y en menos de 1 metro ya teníamos la concentración. O sea, en estas plantas prácticamente el efecto, el impacto que eso tiene es mínimo. Yo encuentro que es mínimo. O sea, no. Y si estamos pensando en un agua para consumo humano, que es lo más importante, ¿cierto? Yo creo que la normativa tiene que ser diferente, ¿no? Incluso estaba pensando, no alcancé a hacerle una pregunta, pero yo pienso que las plantas para consumo humano deberían manejarse como una planta alimento, ¿no? Debería ser una planta alimento, igual que una planta alimento, es decir, igual que una planta conservera. Es decir, la conservera saca del mar, ¿cierto? Pescados o mariscos y otros, y produce, y el retorno está a través de los impuestos por el producto que vende. Aquí, ¿qué pasa con una planta para consumo humano, una sanitaria? Lo mismo, va a sacar agua del mar, ¿cierto? Va a producir agua, la va a vender y va a pagar impuestos. Para consumo humano debería ir por esa línea.
Ahora, es distinto cuando el agua de mar la sacan, ¿cierto? Se produce, como el caso de la minera, pero ahí ya va a un proceso productivo, que es distinto. Que puede ser un proceso productivo agrícola o puede ser un proceso productivo minero, industrial, etc. Debería haber una diferencia en ese sentido, y lo mismo debería haber una diferencia, pero crucial, importante, con respecto al tamaño también de la planta. Ahí hay un poco la mirada comercial. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el costo del agua en Antofagasta es de alrededor de 2.000 pesos el metro cúbico. Eso, recuerden que en Antofagasta el 80-85% del agua es desalinizada, ¿ya? El costo de la osmosis inversa está entre 1 y 1.5 dólares el metro cúbico. Nosotros estamos alrededor de 0.8-0.9 dólares el metro cúbico. Y las mineras pagan hasta 4,5 dólares por metro cúbico, pero no solo la desalinización, sino que todo el transporte desde el mar, ¿cierto?, hasta la faena, que está a 1.500 metros, 2.000 metros de altura. ¿Ya? Eso, el costo de ello, la desalinizadora para una minera el costo es bajísimo. Para finalizar, yo hice una estimación. Esto se hizo con la Dirección de Obras Hidráulicas hace un buen tiempo, considerando comunidades no más de 5 kilómetros de la costa en Chile. Encontramos que hay 252, promedio en familias en sistemas concentrados, 105 en sistemas semiconcentrados. Si nosotros consideramos una plantita del orden para atender 90 familias, ya necesitaríamos, por ejemplo, para los concentrados alrededor de 409 plantas y para los semiconcentrados 126. Si a eso le metemos más o menos el valor de una planta 90, significa que nosotros se requieren alrededor de 69 millones de dólares para concentrados, más 21 serían 90 millones de dólares, con lo cual nosotros podemos abastecer 180.000 familias o población intervenida, ¿cierto? 180.000 personas en el fondo, lo cual significaría un subsidio del Estado de no más allá de 500 dólares, o sea, 500.000 pesos. ¿No? Si yo pongo 500.000 pesos por cada una de esas personas, cosa que la DOH pone 2 millones y creo que está un poco más arriba de eso, yo le resuelvo el problema a toda la costa, digamos, con plantas de este tipo. ¿No? Y que son plantas que no contaminan, plantas pequeñas. No solo me quería referir a algo adicional que también estamos trabajando, que esto puede impactar en lo mismo, que es el uso de membranas recicladas. Es decir, en estas grandes plantas de osmosis inversa, las membranas que se utilizan al final tienen una vida útil y después que termina la vida útil se van a vertederos. Nosotros lo que estamos haciendo es un poco de economía circular, tomar esas membranas, transformarlas en una membrana de nanofiltración o de ultrafiltración, y volver a utilizarla. Estamos trabajando con sistemas de agua potable rural para mejorar la calidad del agua. Por ejemplo, hay muchos pozos de sistemas rurales que están contaminados con hierro manganeso, nitrato, amoníaco, zinc, etcétera, una serie de cosas, y estas membranas recicladas resuelven ese problema. Lo mismo, estamos trabajando con el tema de reuso de aguas sanitarias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reuso de lo que botan las sanitarias, ¿cierto? Que se puede tratar con estas membranas de bajo costo y poder usarlas en riego. A esa no la podemos tomar, obviamente. Entonces, también esta es una aplicación que va en la misma línea que, en el fondo, permitiría reducir aún más los costos de la aplicación de estos sistemas. Ya.